Hola a todos, soy Adriana Palacios, bienvenidos a mi canal Habla y Punto. Recuerda suscribirte si quieres aprender inglés, si quieres mantenerte motivado todos los días. Hoy quiero que hablemos del pasado simple en inglés y quiero que lo resumamos y que no queden más dudas respecto al cómo se estructura una oración en pasado, ya sea afirmativa, negativa e interrogativa. Así que empecemos, no sin antes invitarte a que te suscribas, me dejes un like si te gusta mi contenido. Bueno, empecemos. El pasado simple es una estructura gramatical mediante la cual expresamos acciones que se terminaron, ya fueron, ya finiquitaron. Para estructurar una oración en pasado simple, lo más importante son los verbos. Resulta que en inglés existen verbos que se consideran regulares y otros que son irregulares. Un verbo regular es aquel que para transformarlo a pasado debemos agregar ed o de según el caso. Aquí tú puedes observar las reglas que debemos seguir para agregar ed o de. Esto hay que aprendérselo, hay que estudiarlo para dominarlo. Como es de esperarse, no podría ser esto tan sencillo. En inglés existen verbos que se llaman irregulares. Estos verbos irregulares no se les debe agregar ed o de para ponerlos en pasado. Estos tienen su propia forma para el presente simple, para el pasado simple y para el pasado participio. Pero cuando vamos a utilizar el pasado simple, solamente necesitamos pasado simple. El pasado participio no lo necesitamos por el momento. En ese orden de ideas, yo como estudiante debo aprenderme la mayor cantidad de verbos regulares y la mayor cantidad de verbos irregulares. Profe, ¿hay alguna manera en la que yo pueda saber cuándo un verbo es regular o cuándo un verbo es irregular? No, hay que estudiar. De tanto aprendérselos, de tanto utilizarlos, de tanto verlos, tú empiezas a identificar que ese verbo es regular, que ese verbo es irregular y todo fluye naturalmente. Con esto claro, vamos a ver cómo integramos estos verbos a la estructura gramatical que estamos aprendiendo, que es pasado simple o simple past. Para estructurar una oración en pasado simple afirmativa necesitamos un sujeto. Ese es el que ejecutó, el que realizó la acción en determinado momento del pasado. Después de ese sujeto debe ir el verbo en pasado, en su forma correcta, agregarle ed si corresponde o ubicar la forma correspondiente del verbo si es irregular. Y después el complemento, así de sencillito. Vamos con los ejemplos. I cleaned my house yesterday. Cleaned my house in the morning. Yo limpié mi habitación en la mañana. Yo es el sujeto, cleaned es el verbo y todo lo que está después de ese verbo se considera complemento para complementar. ¿Por qué a este verbo le agregué ed? Porque este verbo es regular. ¿Cómo sé que es regular? Porque me lo aprendí, porque lo empecé a usar y ya sé que es un verbo regular. Vamos con las oraciones negativas. Aquí con las negativas pasa algo bien interesante. Estamos hablando en pasado, chicos, pero resulta que el verbo debe ir en presente. ¿Y saben por qué? Porque aquí entra un auxiliar, el auxiliador de las oraciones negativas y las preguntas. Llega el auxiliar del pasado, se presenta y dice, yo soy did. Y a mí me debes utilizar si tú quieres estructurar una oración negativa. Nada de que yo no limpié y no voy a usar auxiliar. La estructura es la siguiente. Sujeto, did not, que sería el auxiliar, el que autoriza que esa oración negativa tenga lugar. Auxiliar más un verbo que debe ir en presente. Profe, ¿por qué? Porque está el auxiliar. Hagan de cuenta que ese es el patrón. Entonces aquí no nos podemos poner a agregar cosas en pasado. No. El did está aquí, así que el verbo debe ir en presente. Y el complemento, facilito, ¿sí o no? I did not clean my house in the morning. Yo no limpié mi casa en la mañana. Y el verbo va en presente, clean. Yo quiero decir, yo no trabajé ayer. I did not or didn't work yesterday. Work
yesterday. Yo no trabajé ayer. Vamos con las preguntas. En estas oraciones interrogativas también debe ir un auxiliar y desde que usted vea el auxiliar, el verbo debe ponerlo en presente. No se va a complicar, ay, que si es regular, regular. No, no, no. Lo ponemos en presente. ¿Cuál es la estructura? Auxiliar, did, sujeto, verbo, complemento. Y el signo de interrogación al final, si estás en un examen escrito, porque si no pones el signo de interrogación al final, te bajan. Bueno, yo al menos sí le bajo a mis estudiantes si no me ponen el signo de interrogación al final en los exámenes escritos. Auxiliar, sujeto, verbo, en presente, complemento. Did you clean the house in the morning? ¿Tú limpiaste la casa en la mañana? Yes, I did. No, I didn't. No, yo no la limpié. Sí, la limpié. Yes, I did. No, I didn't. Chicos, lo más chévere, lo más bacano que tiene el pasado simple es que esta forma de estructurar las oraciones es igual si es she, he or it. Es decir, las terceras personas aquí no tienen ningún protagonismo. Ah, que hay un auxiliar para las terceras personas, no. El mismo auxiliar para todos. Todos son tratados por igual. El único auxiliar que existe es did. Y a los verbos hay que agregarles sí o sí, ed si es regular, o saber cuál es la forma que le corresponde en pasado. Por ejemplo, el verbo go significa ir. Si yo quiero decir que ella fue a Colombia en pasado, a ese verbo yo no le puedo agregar ed porque ese verbo es irregular. Entonces yo me voy a buscar cuál es la forma en pasado de este verbo y descubro que es went. Así que digo, she went to Colombia. Ella fue a Colombia. Si la oración fuese negativa, she did not or didn't go. Go. El verbo debe ir en presente. To Colombia. She didn't go to Colombia. Ella no fue a Colombia. Quedando clara la parte gramatical, yo sé que hay algo que te preocupa todavía y es la pronunciación. ¿Sí o no que le atiné? Bueno, profe, ¿cómo es que se pronuncia esa bendita ed? Porque con los verbos irregulares es fácil. Tú te aprendes que go es go y que en pasado es went, o que beber es drank y en pasado es drank. No hay problema. Pero con esos verbos que se les agrega de cómo pronuncio, por ejemplo, digo visited o digo visited, ¿cómo lo pronuncio? Ahí te va. Existen tres formas posibles de pronunciar esa terminación ed. El sonido de T tú lo vas a pronunciar cuando el verbo termina en un sonido sordo. Profe, ¿cómo así que un sonido sordo? Cuando no se activan nuestras cuerdas, cuando no vibra. Por ejemplo, el verbo trabajar es work. Cuando tú pronuncias la última letra, work, el último sonido, no se activan tus cuerdas vocales, no vibra aquí, work. No sale, no vibra. En esos casos, estamos hablando de un sonido sordo. Ahí el sonido de esa ed es T. I worked a lot. She worked a lot. Ella trabajó mucho. Yo trabajé mucho. Hay otros sonidos sordos como estos que tú observas aquí. Miremos otro ejemplo. Stop. El sonido final no activa nuestras cuerdas. Stop. ¿Ves? Sordo. Stopped. 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 Terminaría en T ese sonido del ed. Otra opción que tenemos para pronunciar esa terminación ed es la D al final, pronunciarlo con D. En vez de que sea T, va a ser D. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En los casos opuestos a los que pronunciamos la T. Es decir, cuando nuestras cuerdas vocales sí se activan, cuando el sonido final es sonoro. Sonoro viene de sonoridad, aquí tiene que vibrar, aquí debe activarse. Es lo opuesto a lo que les acabé de mencionar. Por ejemplo, I lived. Por ejemplo, el verbo play, mira, play al final, el sonido es sonoro, play, tócate. Es diferente cuando dices stop, nada,
play. En esos casos no vas a decir plate, sino que vas a decir played, played, played. Debe terminar en D. La posición debe ser que tú imagines que vas a decir una palabra con la D, como si fueras a decir, no sé, dado, played, y lo dejas ahí, no completas, played. No vas a decir play dado, no, sino que played. Inicia el sonido de la D. Played, played. I played games last night. She played the piano yesterday. Played. ¿Sí estamos? Por ejemplo, todos estos son sonidos sonoros que se activan nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Clean, que fue un verbo que utilicé al principio. Clean, se activa. Cleaned, ay, cleaned, cleaned. I cleaned, she cleaned, we cleaned. ¿Notas qué fácil se vuelve esto cuando lo sabemos? ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. Y el tercer sonido, que es el más chévere, el más bacano, el más amigable, el que a nosotros nos sale súper bien, es pronunciar id. Id. Al final, esto ocurre cuando el verbo termina o en la letra T o en la letra D. Cuando ocurre esto, no puedo ni pronunciarlo ni como T ni como D, sino que debo pronunciar id. 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 Vamos con los ejemplos. Wanted, perfecto. También puedes decir wanted, 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 wanted. El verbo visitar, visited, pero también puedes decir visited. Recuerda que cuando la T y la D están en medio de vocales se vuelve como una R. Entonces tú puedes decir visited o puedes decir visited. Ambas están bien, la que tú quieras. En el inglés estadounidense, en el inglés americano predomina mucho más visited, hacer esa R. Visited, visited. Invited, invited. Ambas opciones están bien. Invited or invited están bien. La terminación es id. It, una I corta, it, invited, visited. Hay mucho por practicar. Ya tengo videitos de este tema con más ejemplos. Si quieres profundizar más, si quieres ver ejemplos ahí en el pizarrón, te voy a sugerir el video que ya tengo para que le des un vistazo. Si quieres ampliar muchísimo más esto que acabamos de hablar, déjame en los comentarios cómo quedaría esta oración para darme cuenta que quedó entendido el pasado simple. Ellos viajaron a Barcelona ayer. Y la otra oracióncita es: ellos no comieron carne en Semana Santa. Ahí van esas dos oracioncitas. Cabe agregar antes de irme que hay ciertas expresiones de tiempo típicas del pasado simple, como tú las ves aquí, yesterday, last night, last year, que nos hacen referencia al pasado, que también son muy útiles para orientar y dar más claridad en la oración. Estas suelen ir al final del enunciado. Espero que haya sido útil. No olvides seguirme. Este video fue creado a petición de unos estudiantes que tenían algunas duditas con el pasado simple y espero que haya sido útil y que de aquí puedan seguir aprendiendo muchísimo más y profundizar más este tema. Bye bye.